Hello, good morning, my dear students. This is Miss Sonia again with you. Y bueno, pues hoy vamos a ver la segunda parte de lo que eran los verbos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo lo que son los verbos en general? Bueno, ya llegamos a la parte de lo que son los verbos auxiliares en pasado. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. En el video pasado vimos lo que eran aquellos verbos auxiliares que tenían doble uso y vimos lo que era el verbo auxiliar como verbo. ¿Ok? Hoy vamos a ver el verbo auxiliar, ahora sí como verbo auxiliar, pero en pasado. ¿Ok? Aquí está nuestro verbo auxiliar. Vamos a continuar, o comenzar, mejor dicho. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Esta es una parte del mind map que vimos al principio, donde hablamos de los auxiliar verbs in past, ¿ok? Acuérdense que los verbos auxiliares teníamos lo que eran los de doble uso y los modal verbs. Los modal verbs luego los vamos a ver. Ahorita nos vamos a enfocar en el doble uso. Ya vimos un video y lo voy a dejar en la descripción para aquel que lo quiera ver. Es cuando son los auxiliares que se usan como verbo. Este es uno de los usos. Ya está el video. Ahora, vamos a ver los auxiliares como auxiliar. ¿Ok? Ya como les decía, los verbos auxiliares en doble uso. Ya vimos el del verbo. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es el auxiliar. Comencemos entonces. Recuerdan que es importante saber para qué nos sirven los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares se utilizan para crear verbos compuestos, es decir, ya no es un simple, ya no es un solo verbo, sino que creamos verbos compuestos. ¿Y esto para qué nos sirve? Para expresar diferentes tiempos y diferentes situaciones. Es decir, ya no es un tiempo simple, al combinarse con dos verbos, ya crea una situación diferente, un tiempo diferente. Para eso nos sirven los verbos auxiliares. ¿Ok? Los verbos auxiliares también es importante que sepan que siempre van a estar combinados con uno o más verbos. ¿Ok? Los verbos auxiliares no pueden ir solos en una oración porque no tienen sentido. ¿Ok? Entonces, cuando están combinados, pueden estar combinados con un verbo base, que recuerden que es el verbo naturalito, sin nada de nada, es el verbo natural, ese es el verbo base, el base verb. Un verbo en gerundio, que son aquellos que terminan en ing, y el gerundio en español es el que termina en ando y yendo, ¿ok? Como jugando y comiendo, ¿ok? En inglés sería ing, playing, eating. Y el pasado participio de los verbos, que los verbos regulares son aquellos que terminan en ed, ¿ok? Como played, worked, closed, etc. Ahora, también obviamente existe el pasado participio de los verbos irregulares. ¿Y cuáles son esos? Pues bueno, en sus listas de verbos, cualquier tipo de lista que les entreguen, que tengan, el participio de los verbos va a ser siempre la tercer columna. ¿Ok? Regularmente hay listas de verbos que nos vienen, la primera columna es el infinitivo o el base verb. ¿Cómo es el base verb? El base verb es este, miren. Solamente así, sin nada. Quitamos el to y aquí tenemos be, become, blow. El verbo solito, ese es el verbo base. ¿Ok? Entonces regularmente en la primera columna tenemos o el infinitivo que es con to o el verbo base que viene solito. ¿Ok? Ahora, la segunda columna es el pasado simple de los verbos y la tercera es el pasado participio. Y con esta es con la que trabajamos con los verbos auxiliares, con esta columna. ¿Ok? Con estos verbos auxiliares que estamos viendo del doble uso. Fíjense cómo aquí tenemos el pasado de be, was, were, que también, ya ven, cómo está también considerado como un verbo y también está considerado como un auxiliar. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a continuar entonces, ya que identificamos cuál es el participio de los verbos. Recuerden, la tercera columna de cualquier lista de verbos irregulares que ustedes busquen o encuentren o les den, es la tercera, el participio, y es con el que trabajamos con los verbos auxiliares, ¿ok? Como lo habíamos comentado. Bien, vamos ahora sí empezar a desglosarlo. Los verbos auxiliares, ahora sí como su uso como auxiliar.
Empecemos con el verbo to be, que en presente es am, is, are, ¿se acuerdan? Hoy estamos viendo los verbos auxiliares en pasado. Recuerden que el verbo to be significaba ser, bueno, significa ser o estar, ¿ok? Sin embargo, ya cuando lo usamos como auxiliar, ya no significa ser de esencia, sino de estar, ¿ok? El estado, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Y recuerdan que les comentaba al principio que los verbos auxiliares siempre van a ir combinados con uno o más verbos. Bien, empecemos viendo el pasado. De am, is, are, el pasado. Para I, he, she, it, ¿ok? Que eran am e is, estos dos, su pasado es was, ¿ok? Ahora, para we, you and they, que es are, el pasado de are sería o es were, ¿ok? Ahora, recuerdan que dijimos los verbos auxiliares siempre van a ir combinados con otro verbo, ya sea como verbo base, ya sea un verbo en gerundio o un verbo en participio, ¿ok? Aquí lo tenemos, bien sencillo, van con una acción. El verbo to be va combinado para crear una acción en gerundio o una en participio. ¿Ok? El was tiene que ir con un verbo acción en ing o con ed. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Bueno, recuerden, aquí nos falta la C del complemento, se debe haber cambiado la animación. Entonces, vamos a ver ejemplos. Vamos con it. Ya escogí el it. Acuérdense que it es para animales o cosas, ¿vale? Entonces, it, aquí está el was. Y miren, estoy usando aquí el playing, el ing. O sea que estoy usando el gerundio de un verbo acción. It was playing in the yard. Y aquí está mi complemento. Estaba jugando en el patio. ¿Quién? El perro, el gato, el ratón, cualquier animal, cualquier objeto. It was playing in the yard. ¿Ok? Ahora, si nos vamos con el mismo it, para verlo en participio, igualmente va it, más el verbo to be, más su verbo en pasado participio. Steal es el verbo robar en verbo base. Su pasado participio es stolen. It was stolen in the morning. ¿Ok? Se lo robaron en la mañana. Eso fue esto es lo que quiere decir. ¿Ok? We, ahora vamos con el where. We were, ahí está. We were watching con el verbo en gerundio. Estábamos viendo una película. Y luego, they were followed by a cop. Aquí como participio, they were followed. ¿Ya vieron? Aquí lo estamos usando como regular y aquí estamos usando el irregular. ¿Ok? Con ambos se puede utilizar. ¿Ok? By a cop. Ellos fueron seguidos por un policía. ¿Ok? Que interpretado a nuestro idioma sería los siguió un policía o los estaba siguiendo un policía o fueron seguidos por un policía. ¿Ok? Esto viene siendo el verbo auxiliar en pasado, el verbo to be, con los tiempos que se combinan. ¿Ok? Importante, vean cómo aquí estamos viendo solamente la parte afirmativa. Miren, es la parte afirmativa. ¿Ok? Más adelante vamos a ver la negativa y la interrogativa del verbo to be. Mientras tanto, pues vamos con el siguiente verbo. Ahí va a quedar el complemento, quedó al final. Bien, vamos con el siguiente verbo, auxiliar. ¿Se acuerdan que eran tres verbitos que habíamos comentado que eran los que tenían doble uso? El verbo to be y luego venía el verbo have, que en presente es have, has. Acuérdate que has es para he, she, it, ¿ok? Y el otro es para we, you, they y I, ¿ok? Entonces, este no tiene un significado en sí en español. Simplemente es un auxiliar, es uno de los auxiliares más importantes para crear otros tiempos verbales. ¿Ok? En español podríamos decir que es el verbo haber. ¿Ok? Pero no es de haber, voy a ver algo, no. Es ni tampoco el verbo haber de cantidades. Simplemente es un verbo, el verbo haber es un auxiliar que nos ayuda a crear otro tiempo. Yo he, se conjuga yo he
tú has en presente y en inglés sería I have, you have, she has. Pero si dices yo he, tú has, no tiene significado. Necesitamos a fuercita una acción. Ahora, acuérdense que estamos viéndolo en pasado. ¿Cuál es el pasado de have, has o del verbo auxiliar have? El pasado para todas las personas o los pronombres, o sea, I, you, we, you, they, he, she, it, para todos la ventaja es que en pasado es el mismo verbo. Have, su pasado es had. Aquí está. Entonces ponemos acuérdense que una oración se conforma del sujeto, de los verbos y del complemento, ¿no? En este caso tenemos el sujeto, que para todos los sujetos el pasado de haber sería había, entonces sería I had, you had, pero aquí sería yo había, tú habías, nosotros habíamos, ¿ok? Entonces no tiene un significado propio. Tenemos que ponerle una acción a fuercita para saber qué estoy queriendo expresar. ¿Ok? Entonces tenemos la acción y cuando usamos este verbo auxiliar haber, había en pasado, necesitamos un verbo en participio. Acuérdense que el participio de los verbos en español es aquellos que terminan en ado, jugado, ido, comido, to, escrito, so, impreso, cho, dicho. Son esos verbos. Entonces también si nosotros decimos el verbo solo yo comido, no tiene sentido, o sea, está erróneo, queda cortada el significado. Entonces por eso necesitamos un auxiliar para poder expresar otros tiempos. Yo había comido. I had eaten. Yo había comido el arroz cuando llegó mi papá con el pollo, ¿no? Yo había, I had eaten. Acuérdense que los verbos regulares son con ed y los irregulares son la tercer columna de los verbos, de cualquier lista de verbos, ¿ok? Y esto obviamente le agregamos el complemento, ¿ok? Y vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? El ejemplo, acuérdense, estamos viendo ejemplos afirmativos únicamente. Vamos ahora a usar con he. He had y vamos a agarrar verbos regulares. He had arrived on time, but the plane left him anyway. Él había llegado a tiempo, pero el avión como quiera lo dejó. Me faltó ahí el anyway, ¿no? Pero el avión lo dejó. ¿Ok? Aquí está el had más el ed como regular. Y si nos vamos ahora con el otro, you had, que es lo mismo, become es el irregular del verbo become también, que su tercer columna es become, es lo mismo, es become, became, become. Entonces la tercer columna es become. You had become professionals. Se habían convertido en profesionistas o profesionales. ¿No? Aquí ya le pueden poner el complemento que quieran. Se habían convertido en profesionales de la salud, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Este es el verbo auxiliar have, que significa haber. En pasado, había. No puede ir solo, necesita un verbo en pasado participio. Ed, arrived, had arrived, o irregular, como me lo marca la tercera columna de la lista, had become. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con el tercer verbo auxiliar de doble uso. ¿Ok? Que como verbo normal era hacer y como verbo auxiliar no tiene significado al igual que el have. No hay significado. ¿Ok? Solamente me va a servir para crear preguntas y negaciones, ya sea en presente o en pasado. ¿Ok? Las negaciones, que viene siendo el sujeto, la ventaja es que el do, en este caso ya en pasado, para todas las personas es did. Pero el do como auxiliar, y como lo decía en el párrafo anterior, siempre van combinados con uno o más verbos. Y aquí en este caso, como estamos negando, tenemos que agregarle el not, porque el do no nada más me sirve para hacer negaciones y preguntas. En este caso, en la negación, es el auxiliar más el not más el verbo. Pero miren qué tipo de verbo me está pidiendo. Action based verb.
¿Se acuerdan que les decía que el base verb es la primer columna sin nada? Sin to, sin nada de nada. Ese es el base verb, el naturalito. Y aquí, bueno, pues nos falta el complemento, ¿no? Pero ya sabemos que lo lleva. Y en el interrogativo, recuerden que siempre el auxiliar para las preguntas confirmativas, que son yes y no, utilizamos el auxiliar, lo mandamos al principio y es como creamos una pregunta. Empezamos con el auxiliar, ¿ok? De ahí ponemos a la persona o el sujeto, ¿ok? Y de ahí nos vamos con el action based verb, nuestro complemento, y no podemos olvidar nuestro question mark, ¿ok? Nuestro question mark es bien importante para crear una pregunta. Y ya sabemos que ahí las respuestas son yes. Como preguntamos con did, contestamos con did. Yes, I did, you did, he did. O no, you didn't, o you did not. Estas son el tipo de respuestas para las preguntas confirmativas. ¿Cómo saber cuándo es una pregunta confirmativa? Cuando empezamos con el auxiliar, la pregunta. ¿Ok? Cuando empiezas con un auxiliar, ya sea did, had, was, were, siempre las respuestas van a ser yes or no. Y tenemos que usar el auxiliar que usamos para preguntar. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a enfocarnos ahora con el verbo to be. Vamos a ver su parte. Esta es la parte afirmativa. Vamos a ver la parte negativa, que es como esta. Aquí es muy sencillo. Auxiliar más el not. Pero vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bien, la parte negativa del verbo auxiliar be, ¿ok? Es bien sencilla. Para el verbo auxiliar be, para he, she, it y el I, vamos a ponerle que es was, ¿ok? Y para el we, you, they es were, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero como lo vimos con el do hace un momento, a el auxiliar le vamos a agregar el not. No importa cuántos verbos vaya a tener la oración. Si después del auxiliar tenemos otros dos verbos aquí, no importa. La negación siempre va a ser para el auxiliar. Siempre. Podríamos decir, para el primer verbo en la oración, la negación siempre va a ser para el primer verbo. Los demás, ¡fum!, van después de la negación. ¿Ok? Entonces ya primero va el auxiliar, luego se niega el auxiliar y por último metemos el action verb, que habíamos dicho que para el verbo to be nos sirve para crear tiempos progresivos, que es con el ing, ¿ok? O participios, que es con el ed, con los regulares o con los irregulares. Y obviamente nuestro complemento, esta sería nuestra oración negativa. ¿Ok? Was, were, not. Que acuérdense que contraído el was not es wasn't y el were not es weren't. Pero aquí va con una acción, ya sea en gerundio o en participio. Vamos a ver ejemplos. Bien, los ejemplos. Vamos a utilizar con esta parte del was. I was not, que se contrae en wasn't. I was not copying. Aquí está el gerundio, miren. Esta parte de aquí es un verbo y dice copying in the exam. No estaba copiando en el examen. ¿Ok? Y bien, de aquí con el were. Aquí tenemos we, you o they. Ahí escogimos we. We were not. Aquí hasta acá. We were not o weren't. Ahora el verbo con ed viene siendo un regular porque estoy agregando ed. Expelled es participio ed. No fuimos expulsados de la escuela. No fuimos expulsados de la escuela. Esa es la parte negativa del verbo to be. Vamos a ver en la siguiente diapositiva la diferencia entre el verbo to be como verbo y auxiliar. Por eso quise grabar este video, porque muchos alumnos se confunden con esta parte. Entonces, por eso quiero mostrarlo cómo sería. Como verbo, el verbo to be como verbo, que significa ser o estar, en pasado es was, were. Y le agregamos not. ¿Ok? Was, were y not. ¿Ok? ¿Y cómo sería? Como es un verbo, solamente agrego el complemento después del auxiliar y la negación. I, you, he, she, it, was not. ¿Ok? Y su complemento. Y we, you, they, were not. Y el complemento. No hay otra acción. Por eso aquí me doy cuenta que no es un auxiliar.
es un verbo, me está expresando algo, porque no hay otra acción. ¿Ok? Entonces, ejemplos. She was not, o sea, wasn't polite. Ella no fue educada, no fue agradable, no fue linda, ¿no? O sea, no fue educada. ¿Ok? She was not polite. O sea, es decir que la persona fue grosera. She was not polite. No fue, es como un verbo, no hay otra acción. Y si recuerden que los auxiliares nos sirven ¿para qué? Para componer dos verbos o más y expresar otro tiempo verbal. Y aquí, we were not, aquí estamos hablando de la esencia, de presencia en este caso, we weren't in the class. No estuvimos en la clase. Nada más. La acción recae en el verbo to be, were. No estuvimos. Del verbo estar, del verbo ser. No fue educada. ¿Ok? No estuvimos en clase. Esto es como verbo, no hay otra acción. Y aquí, como lo habíamos dicho, el verbo auxiliar, en su forma negativa del verbo to be, se fijan, es la misma estructura. Aquí, la negación. Miren, es la misma, es la misma. La diferencia es que donde el complemento aquí va después, ¿ok? Después de la acción. Aquí el verbo to be es un auxiliar porque está combinado con otra acción. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos de este verbo to be. Ahí están los ejemplos. I was not, y la acción. I was not copying in the exam. Aquí dice she was not polite. Ella no fue educada. Y aquí yo no estaba copiando. Aquí está la acción en el examen. El otro ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, we were not expelled from school. No nos expulsaron de la escuela. No fuimos expulsados de la escuela. La negación es la misma, es el auxiliar más el not, pero cambia en su estructura. ¿Por qué? Porque aquí este es el verbo que me está expresando y aquí este es el verbo que me está expresando la acción y este es el que me está ayudando. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la forma interrogativa? Como lo vimos con el verbo to do en la primera diapositiva, ¿ok? Aquí podemos ver las diferencias, aquí se las encerré para que vieran cómo aquí se agregó adjetivos, se agregaron lugares, nada más, pero no acciones. Como verbo no agregas otra acción después del verbo to be. Y en el auxiliar sí, agregas una acción después del verbo to be, después de la negación. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora la parte interrogativa del mismo verbo to be. Recuerdan que en el to do dijimos que siempre los auxiliares son los que se van a utilizar primero. Se usan al principio de la oración para crear una interrogación. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos a ver? Acuérdense el auxiliar del verbo to be, que es en pasado was, were, pues primero va mi was y luego las personas, ya sea I, he, she o it. Was I, was he, was she, was it. Y o con el were, que es para we, you, they, were we, were you, were they. Y obviamente, que sigue aquí, como es un auxiliar, necesita otra acción. Con el verbo to be habíamos dicho que es con gerundio y con participio, el participio de los verbos. ¿Ok? El pasado participio. Acuérdense que ed para regulares o de la tercera columna de la lista de los irregulares. ¿Ok? Más el complemento y no debemos olvidar nuestro question mark. ¿Ya vieron? Esta es la estructura gramatical para la interrogación del auxiliar be. Acuérdense, el auxiliar se pasa al principio de la oración y queda así. Vamos a verlo en ejemplos. ¿Ok? Acuérdense, como les mencioné en el do, que para este tipo de preguntas, cuando preguntamos con el auxiliar al principio, ¿ok? Las respuestas siempre van a ser o sí o no. ¿Ok? O sí o no. Y obviamente, si pregunté con he, respondo con he. Was he playing? ¿Estaba jugando? Y contesto yes. ¿De quién estoy hablando? De he. He. Si es he, digo yes, he was. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo,
cualquiera de las personas y contestamos con was. O si es de estas, obviamente, si pregunté con where, con la manera en que pregunto, es con la que voy a responder. Si pregunto con was, respondo con was. Si pregunto con where, respondo con where. Si pregunté de he, respondo con he. Si pregunté con she, respondo con she. En el único que cambiaría podría ser con el you, porque yo puedo preguntar, ¿estabas jugando? Y entonces si se refieren a mí, yo contesto sí, yo estaba jugando. ¿Ok? Y si se pregunta, ¿estaban jugando? O sea, ustedes. Sí, nosotros, yes, we. Es cuando contestamos. Esa es la única que cambia. Pero si los demás, yo pregunto con he, con she, con it, con we, es la misma persona que voy a utilizar para responder. ¿Ok? Igualmente cuando es con where, aquí están. Así contestamos. Como pregunto, contesto. Si pregunto con was, respondo con was. Si pregunto con where, respondo con where. Ya sea en la manera afirmativa o en la manera negativa. Con la negativa contesto con el no, las personas que utilicé, el was not, si pregunté con was, o el weren't o were not, si pregunté con were. Y así es como se hace la forma interrogativa del auxiliar be. ¿Ok? Vamos a ver la comparativa como cuando es con verbo y como cuando es como auxiliar el verbo to be. ¿Ok? Vamos con la diapositiva comparativa de este verbo. Primero vemos el ejemplo, el auxiliar be y sus ejemplos, ya sustituyéndolo con acciones verdaderas. Was it working before the outage? ¿Estaba trabajando antes del apagón? ¿Ok? Y que puedo contestar con sí o con no. Estoy preguntando con was y estoy preguntando con it. Entonces tengo que responder con it y con was, ya sea afirmativo o negativo. Vamos a ver. Yes, it. ¿Ya vieron? Yes, it was. Pregunté con was, pregunté a esta persona, it, y contesto con la misma persona en afirmativo, was. Si quiero contestarlo en negativo, sería no, it, que es la persona de la que estoy hablando, was not, wasn't. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo con el were. Were you scolded by your parents? ¿Ok? Aquí estamos usando gerundio y aquí estamos usando participio. ¿Cómo lo sé? Porque el gerundio termina en ing, el participio con ed o la tercera columna de los verbos irregulares. Were you scolded by your parents? ¿Te regañaron tus papás? ¿Fuiste regañado por tus papás? Así sería la traducción. La interpretación, ¿te regañaron tus papás? Y entonces, si yo voy a contestar, acuérdense, me ubico. Aquí es donde les digo que cambia, porque si me están hablando a mí, yo no puedo decir, ¿te regañaron tus papás? Sí, sí, te regañaron. No, me están hablando a mí, contesto como primera persona. Sí, sí me regañaron. Si nos están hablando a nosotros, entonces digo, sí, sí nos regañaron. Porque acuérdense que you puede ser para tú o para ustedes. Entonces depende del contexto, es como sabemos si se refiere a tú o a ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿were you scolded by your parents? Entonces aquí las respuestas, si es afirmativa, tengo que decir el yes. Y aquí, si es para mí, diría yo. ¿Ok? Pero aquí se ve que está hablando de ustedes. Entonces al you le está diciendo a lo mejor a ti y a tu hermano. Were you scolded by your parents? ¿Los regañaron sus papás? Y entonces contestamos yes, we were. Pregunté con where, respondo con where. ¿Ok? Ahí está. Y en la forma negativa sería lo mismo. Digo no, we, porque nos hablaban a nosotros. ¿Ok? Were not, weren't. ¿Ok? Ahora, en la diapositiva de comparación, aquí lo podemos ver. Be como verbo interrogativo y be como verbo auxiliar. En interrogativo, miren, como lo vimos en el negativo, solo está el verbo to be, el sujeto y el complemento. No hay otra acción, por eso es un verbo. El mismo verbo, el mismo be aquí me está dando el significado de la oración. ¿Ok? Ejemplo, was she your sister? Aquí está usando el verbo como esencia. ¿Fue o era tu maestra? Was she your teacher? ¿Fue tu maestra? ¿Ok? ¿O era tu maestra? Y tú contestas afirmativo. Pregunté con was, respondo con was.
Yes, pregunté con she, respondo con she. Yes, she was. Que no, respondo con no, pero me dicen de ella, she, respondo con she. No, she, y el was en negativo, wasn't, como aquí lo muestra. Y como auxiliar es exactamente lo mismo, solo que agregamos la acción. Was, vamos a verlo como en gerundio, aquí. Were they, aquí vamos a usar el were, aquí usamos was, aquí vamos a usar were. Were they working all night? Were they working? Aquí está all night. ¿Estuvieron trabajando toda la noche? Si es afirmativo, pregunté con were, respondo con were. ¿De quién estoy hablando? De they. Yes, they were. No, they weren't, en negativo. Y se fijan, la respuesta es exactamente la misma porque estamos usando el mismo verbo. Aquí como verbo, respondo con el verbo, y aquí como auxiliar, respondo con el auxiliar. Y es lo mismo. Así es como es la forma negativa e interrogativa del verbo to be. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al siguiente verbo auxiliar. ¿Ok? Es el verbo have. ¿Se acuerdan? Acabamos de ver la lista, ya vimos la afirmativa, la negativa y la interrogativa de to be. Ahora vamos a hablar de la forma, aquí está la forma afirmativa, vamos a hablar de la forma negativa e interrogativa de have. Recuerden que have como auxiliar significa haber en presente, había en pasado. Vamos a ver. En la forma negativa del auxiliar have, ¿ok? Que es had en pasado, ¿ok? Tenemos que es para todas las personas, vamos a agregar su auxiliar, había, I had, she had, we had, they had, había, yo había, tú habías, ella había, ellos habían, ¿ok? Y obviamente como no tiene un significado solo el había, tenemos que agregar primero el not para negar, porque estamos viendo la parte negativa, aquí lo pueden ver. Agregamos el not. ¿A quién? Al auxiliar. Recuerden, no importa cuántos verbos hay aquí, siempre va a ser el auxiliar o el primer verbo el que va a llevar la negación. Yo no había, primero era había, solito, yo no había, ¿ok? Y obviamente tampoco tiene significado, tengo que agregarle la acción. ¿En qué? En pasado participio, porque el verbo había solo se conjuga con pasado participio, ¿ok? Entonces, yo no había y el complemento. Así sería la estructura gramatical. Veamos unos ejemplos. Tú no habías, o sea, hadn't, estado. Been es la tercera columna del verbo de los verbos irregulares. El participio de been es el participio del verbo to be. ¿Ok? El pasado es was, were y su participio es been. Entonces, tú no habías estado aquí before, antes. ¿Ya vieron? You had not been here before. No habías estado aquí antes. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser, they had not. Ellos no habían probado la comida japonesa. No habían probado la comida japonesa. ¿Se fijan? Así es la forma negativa. ¿Ok? Vamos ahora a ver la comparativa del verbo have como verbo y del verbo have como auxiliar. Bien sencillo. Para verbo have como verbo, al ser un verbo, necesita un auxiliar porque have no es un auxiliar aquí. Aquí have me está dando, acuérdense que el have como verbo significa posesión, tener. Entonces está el verbo tener. Para decir que no tengo, necesito el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar de los verbos acción? Es do. En pasado did. Entonces no tengo I did not have. ¿Ok? I did not have. No tengo dinero. She did not, perdón, es en pasado, did not have. Yo no tenía dinero. She did not have. Ella no tenía carro. She didn't have car. ¿Ok? No tenía refrescos.
He didn't have sodas. ¿Ok? Ellos no tenían dónde vivir. They didn't have where to live. Or they did not. Pero el verbo tener es como verbo, lleva su auxiliar para negar. He did not have any money. No tenía nada de dinero. I did not have any chance to win. No tenía ninguna oportunidad de ganar. El verbo have como verbo significa tener y al ser verbo necesita auxiliar para negar en presente o en pasado. ¿Ok? Ahora vamos a ver con el verbo have como auxiliar, que dijimos que significaba haber en presente y había en pasado. Aquí, como es el auxiliar sí es el que se niega. La acción no. Se niega el auxiliar, es el que cambia. Entonces, haber, no haber. Había, no había. La estructura sería las personas más el auxiliar y su negación, had not. ¿Ok? Y la acción en pasado participio, con su complemento. ¿Ejemplos? Fíjense la diferencia que aquí estamos agregando una acción. Esa es la gran diferencia. Aquí agregamos complemento directo. No hay ninguna acción, ¿se fijan? Aquí sí hay acción, aquí hay complemento. Después del have. Es la diferencia de ver cuando es verbo y cuando es auxiliar. Cuando es auxiliar, recuerden que siempre va combinado con otro verbo. Uno o más. ¿Ok? Y entonces vamos a ver los ejemplos. El participio de los verbos. Aquí, fíjense cómo el verbo have no cambió, cambió el auxiliar. Es el que cambió al pasado y es el que se está negando. No tenía dinero, no tenía ninguna oportunidad de ganar. Y aquí como auxiliar, yo no había estado aquí antes. Ellos no habían probado la comida japonesa. ¿Se fijan la diferencia? El verbo haber, el verbo tener. Haber, tener. Como tener es un verbo y necesita auxiliar. Como haber es un auxiliar y no necesita auxiliar. Él es el auxiliar y él es el que se va a negar. ¿Ok? Ahora, vamos ahora a ver la parte interrogativa de este auxiliar have. La parte interrogativa del verbo auxiliar have viene siendo pasado de have, had. Haber, había. ¿Recuerdan? Y recuerdan que habíamos dicho que los auxiliares son los que se cambian al principio para crear la oración interrogativa. Had y todas las personas. El had es para todas. I, you, he, she, it, we, you, they. No importa cuál, el had en pasado es para todas. Aquí no cambia nada. Y agregamos el verbo acción. ¿Ok? El verbo acción, ya sea en regular ed o participio del irregular tercera columna de los verbos. Y nuestro complemento. Y jamás podemos olvidar nuestro ¿qué? Nuestro question mark. Importantísimo el question mark. Si no hay question mark, no es pregunta, aunque tenga la estructura. Si no hay question mark, no hay pregunta. ¿Ok? Recuerden que estamos viendo el auxiliar, el have como auxiliar, que significa haber o había. Habías, había, había ella, habíamos nosotros o nosotros habíamos, habían ustedes o ustedes habían o ellos habían jugado ajedrez antes. Había. ¿Ok? Jugado ajedrez, pintado la casa, remodelado, ado, 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 ado. ¿Ok? La casa. Vamos a ver los ejemplos. Acuérdense que cuando preguntamos con el auxiliar, ¿ok? Son las preguntas que me dicen o sí o no, que me responden con sí o no. Son las preguntas confirmativas. ¿Ok? Entonces, cuando contestamos con, acuérdense que nos tenemos que ubicar. Si pregunto con had, respondo con had en afirmativo o en negativo. Y dependiendo de la persona que utilizo, es como voy a responder. Si le pregunto de él, contesto con él y con mi auxiliar. Yes, he has.
Para todas es el mismo had. Y para el negativo, ¿se acuerdan? Pregunto con had, respondo con had. Y con la persona de la que estoy preguntando. Y con el negativo es lo mismo. El no, más la persona de la que estoy hablando, y mi auxiliar en negativo, had not, que es hadn't. Así se pregunta con el verbo auxiliar, had, que significa había. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver los ejemplos. En estos ejemplos podemos ver de la forma interrogativa del auxiliar have, que en pasado es had. Recuerden que empezamos con el auxiliar. Recuerden, en la forma interrogativa el auxiliar se pasa al principio y usamos nuestro verbo en participio. En este caso es un verbo regular. ¿Por qué? Porque termina en ed. ¿Ok? Y had you smelled these flowers before? ¿Habías olido estas flores antes? Y entonces, acuérdense, aquí está el participio del verbo smell. Y recuerden que siempre vamos a responder con afirmativo o negativo. ¿Ok? Entonces, si respondemos con afirmativo o negativo, dependiendo de quién hablamos, respondemos con esta misma persona. Recuerden que si aquí es you, se están refiriendo a mí o a nosotros. Entonces tengo que responder como yo o como nosotros. ¿Ok? Entonces, en este es el único en el que cambia, en el had you. ¿Ok? Entonces aquí me estaban hablando a mí. Had you smelled these flowers before? Y yo digo, yes, I had. Porque pregunté con had, respondo con had. ¿Ya vieron? Y en la forma negativa, no, I had not. Pregunté con had, respondo con had, pero en negativo. ¿Ok? Ahora, nos vamos con el siguiente. ¿Ok? Otro ejemplo sería igual. Empezamos con el auxiliar cuando es interrogativo. Have they been here before? ¿Habían estado ellos aquí antes? Recuerden, las respuestas son o afirmativas o negativas. Si es afirmativa, pregunté a they, me refiero a they, respondo con they. Yes, they, y pregunté con had, respondo con had. Yes, they had. Had. Y lo mismo con la negativa, solo que negando. No, they had not, o sea, haven't. ¿Ok? Y este es el verbo have como auxiliar, que significa haber en presente, había en pasado. ¿Ok? Bien, ahora veamos la tabla comparativa de la forma interrogativa del verbo have como verbo y como auxiliar. De have como verbo o como auxiliar. Bien, tenemos que el verbo have significa tener. Y al ser un verbo, necesita un auxiliar. Porque es un verbo, no es un auxiliar aquí. Entonces, el auxiliar de los verbos es do. ¿Ok? Do and did en pasado. Para todas las personas es el mismo en pasado. Tenía carro. Did she have a car? Tenía un carro. Did they have, tenían examen. Did they have exam? ¿Ok? Y acuérdense, las respuestas son o sí o no. Si es sí, dependiendo de la persona, contesto con la misma persona en did. Did. Si es no, con la misma persona con la que pregunté, con did not. Did not. ¿Ok? Bien, y de aquí el auxiliar have, que significa haber y había en pasado. ¿Ok? Aquí sería had. She, you, we es para el mismo, pero lleva una acción en participio. Acuérdense, el participio de los verbos regulares o la tercera columna de los verbos irregulares. ¿Ok? Y nuevamente, sus respuestas son positivas y negativas. Es el mismo. Contesto con yes según la persona que escogí y el verbo con el que pregunté. Si pregunté con had, respondo con had. Si pregunté con did, respondo con did. Si pregunté con had, respondo had not. Si pregunté con did en negativo, did not. ¿Ok? Veamos entonces unos ejemplos con did, el verbo tener en pasado. Did she have money? ¿Tenía dinero? Yes, she did. Sí, sí tenía. Ok, perfecto. Ahora con el verbo haber. Had they done their homework? ¿Habían hecho su tarea? Yes, they had. Sí, sí la habían hecho.
Así es la comparación del verbo have, tener, del auxiliar have, haber. ¿Ok? Y por último vamos a ver el verbo do como auxiliar, que ya lo habíamos visto en la primera diapositiva. Aquí se explicó perfectamente. Entonces aquí nada más vamos a hacer rápido un desglose, una explicación rápida del verbo do, que el do, acuérdense, el pasado es did, como auxiliar no tiene significado, solo me va a servir para crear negaciones. Agarro el auxiliar más el not más el complemento. Perdón, el verbo base, porque no tiene significado, solo me ayuda a hacer una negación de un verbo base. ¿Ok? Ya sea en presente o en pasado. Aquí estamos hablando que es pasado porque el auxiliar está en pasado. Y su complemento. ¿Ok? Eso sería el verbo do como auxiliar. He did not deliver the pizza. No entregó. Miren cómo es el verbo base. He did not, no, entregó la pizza. ¿Ok? El segundo, we did not eat Japanese food. No comimos comida japonesa. El verbo en base verb es así, sin el to, sin nada. Así, deliver, eat es el verbo. El que lleva el cambio tanto en pasado como en negativo es el auxiliar do. Y lo mismo pasa con la forma interrogativa del verbo to do. Recuerden que el do como auxiliar va al principio. El pasado de do es did. La persona, que con did en pasado es la misma, más el verbo base y su complemento. ¿Ok? En este caso, recuerden que cuando empezamos con el auxiliar una pregunta, siempre las respuestas son o sí o no, afirmativas o negativas. Si pregunto con did, respondo con did. Y si es afirmativa, respondo con yes. Después la persona de la que estoy hablando. Y por último, el auxiliar con el que estoy preguntando. ¿Ok? Lo mismo pasa en la forma negativa. ¿Ok? Respondo con no, la persona de la que estoy hablando. Y el did not. Did, pero en negativo. ¿Ok? Así sería la parte interrogativa del auxiliar do. Veamos rápidamente los ejemplos con el auxiliar do, que ya hemos visto varios, pero es importante repasarlos para que les quede claro. Recuerden que es el auxiliar do, en pasado es did, estamos viendo el pasado de los verbos auxiliares y acuérdense que siempre va al principio y su verbo base. Did you dance at the party last night? ¿Bailaste en la fiesta anoche? Y recuerden que las respuestas siempre son afirmativas. Si es sí, es yes. Me están preguntando a mí, contesto con yo. Yes, I did, con el auxiliar con el que pregunté. ¿Ok? Y si es negativo, igual uso el no, pero con el auxiliar en negativo. Así es como quedarían nuestras respuestas. ¿Ok? Y bueno, mis amores, fue un placer explicarles esta parte de los auxiliares. Sé que es un poco largo, lo pueden ir pausando para ir viendo, tomar notas e irlo comprendiendo, lo pueden repetir. Fue un placer. Cualquier duda pueden escribirme en los comentarios o también pueden escribirme en mi correo, que siempre se los dejo en la plataforma con la que trabajamos. It was my pleasure. Take care and see you next class. Thank you. Bye bye.